Bienvenidos a la Casa Pereira. Antes de iniciar, un agradecimiento muy especial a la Alcaldía de Pereira, la Secretaría de Cultura y a la convocatoria Cultura en Casa 2020, la cual hoy nos permite estar aquí. Para dar inicio, quiero hacerles una invitación muy especial. Vamos a ponernos cómodos y sobre todo vamos a disfrutar de este rato. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. A la Casa Pereira llega una actriz, guionista y directora de arte en una fundación muy querida de la ciudad, la Fundación Paradigma. Una mujer alegre, muy caritativa, un ser humano muy amable. Ella es Tita Ocampo. Tita, bienvenida al balcón de la Casa Pereira. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Claro que sí, Tita. Hoy vamos a conocer muchísimo más de la Fundación Paradigma, vamos a conocer mucho más de tu vida. Entonces, empecemos. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos un poco de historia, Tita. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue conformada tu familia? ¿Cómo está aún conformada tu familia? ¿Esos amigos que aún recuerdas? ¿El barrio donde creciste? ¿El colegio donde te graduaste? Cuéntanos de eso. Bueno, digamos que mi infancia se desarrolló en varias ciudades. Mi papá es un comerciante, fue muy andariego, todavía lo sigue siendo. Ahorita está viviendo en Argentina, pero cuando yo estaba pequeña, pues yo nací en Pereira, nos fuimos a vivir al Putumayo, luego a Tuluá Valle, y ya mi infancia, como la época de escuelita, desde primero de primaria hasta quinto, la hice en Neiva, en el Huila. Fue una infancia muy bonita. Recuerdo pues mucho que exaltan mucho como el valor de la tradición cultural. Y en las escuelas enseñan mucho como canciones tradicionales, los bambucos huilenses, el sanjuanero. Entonces, pues digamos que siempre crecí apoyada o muy vinculada con el tema artístico. Súper, Tita. ¿Recuerdas, por ejemplo, esos juegos que jugabas cuando eras niña en el barrio con tus amigos? Sí, recuerdo mucho esa época del apagón de la obra Gaviria. Me tocó en ese barrio de Neiva y jugábamos Jamie, que era como coger los tejitos, pedacitos de baldosas que encontrábamos y se arrumaban, y con un palo y una pelota a desbaratar eso y a correr como locos por toda la cuadra. Tita, ¿en qué año regresas a Pereira? Bueno, desde Neiva nos vinimos a vivir a Pereira y estudié aquí el primerito de bachillerato en el colegio INEM Felipe Pérez. Tenía 11 años. Y ya después nos fuimos a vivir a Bogotá. En Bogotá estudié 2 años, el séptimo y el octavo. Cuando, Después, cuando viviste ¿cómo? aquí en Pereira, Tita, ¿recuerdas ese barrio donde Sí, viviste? en el barrio 2500 Lotes de Cuba, En Cuba. en Cuba, porque allá un tío tenía una casa, entonces como que el núcleo familiar de mi papá estaba en esa zona. Perfecto, súper, Tita, súper. Bueno, ahora sí hablemos de ese trabajo artístico. Cuéntanos cuáles son esos inicios cuando definitivamente tú dices, no, es que a mí me gusta la actuación y me gusta también escribir y me gusta, aparte de todo, decorar y el arte. Cuéntanos de esos inicios. Bueno, yo creo que desde pequeñita siempre supe que esto me encantaba. Mi primera aparición en el escenario tenía 6 años, en primerito de primaria, fue con una obra de títeres. Recuerdo que mi mamá me hizo ese primer títere y yo no sabía pronunciar la R. Y el títere cantaba una canción que terminaba diciendo, el burrito eres tú. Y en mi casa me gozaban, se burlaban de mí porque yo no pronunciaba la R, pero yo con ese títere en ese escenario de muñecos, pues me sentía súper feliz. Y así escuchar a los niños reírse porque no pronunciaba bien, para mí eso era como lo máximo. Y de ahí en toda la primaria y todo el colegio siempre estuve haciendo obras de teatro, en grupos de danza. Ya pues cuando me gradué y cuando fui adulta y volví a vivir acá en Pereira, conocí la Fundación Paradigma y desde eso estoy vinculada con ellos. Súper, Tita. Cuéntanos, por ejemplo, cuando llegas a Pereira y conoces la Fundación Paradigma, cuál fue esa primera obra o esa primera aparición en el escenario estando ya aquí?
Bueno, había una obra de teatro en la la presentamos en la Casa de la Juventud, que daba en la carrera cuarta con 20, la Casa de la Juventud. Mi personaje era como una mujer rezandera, a la cual le tocaba como aguantarse maltratos del marido, pues es como el primero que recuerdo. Y varios festivales en los municipios a los que asistí pues, con la fundación, municipios ¿Recuerdas de Risaralda. ese primer vestuario que tuviste que usar? Sí, no eran muy bonitos que digamos. Pues de comparsa, en la obra de teatro pues era un vestuario sencillo de una señora rezandera con la camándula en la mano. Y de comparsa pues eran unos vestuarios coloridos, pero pues muy simplecitos todavía. Hasta que ya me permitieron en la fundación empezar a hacer mis diseños y empezar como a ponerle ese toquecito a ellos. Súper, Tita. Cuéntanos cuál ha sido esa mayor dificultad, cuál ha sido ese obstáculo quizás que se te ha presentado en el camino y que de pronto en algún momento de la vida dijiste, voy a hacer un alto en este medio artístico. Sí, pues digamos que la mayor dificultad siempre para todos los artistas viene ligada al dinero, ¿sí? Porque muchas veces o todavía estamos como en una cultura donde falta conciencia del valor del trabajo de un artista. Entonces todavía hay muchas personas que preguntan, ay, pero es que ustedes cobran por eso no es un hobby, o ¿por qué vale tanto, cierto? La gente muchas veces piensa que, no sé, que vivimos del clima. Pero sí, hemos tenido momentos, por ejemplo, con la casa donde funciona la Fundación Paradigma, y especialmente este año, pues por todo lo que está pasando de la pandemia, quedamos sin recursos para poder sostener el espacio, para poder sostener la sede. Entonces es cuando uno empieza como a poner en una balanza y hablar, digamos, con los contadores. Y para un contador, si no hay números, cierto, que sumen de nuestro lado, a nuestro favor, no es una empresa que sirve, no es una empresa viable. Entonces nos vimos ahí como tentados a entregar la casa, como a desistir del proyecto y a decir, bueno, pues empaquémonos y esperemos para irnos a horizontes donde nos han ofrecido mucho, vivir en otros países y como dediquémonos solo como al núcleo familiar, porque pues la fundación tiene un trabajo social también, ¿cierto? Un voluntariado, donde damos clases también gratis de teatro, enseñamos, trabajamos también en procesos de barrios vulnerables, y es, digamos, lo bonito de hacer arte y de ver uno que puede ayudar a muchas personas a través del arte. Pero en esta situación tan difícil que nos vimos, pues sí, tuvimos ese momento de llorada, Claro. de querer tirar la toalla. Eso se está presentando ahora, o sea, lo que me estás contando sucede ahora por producto de esta pandemia, ¿verdad? Sí, exacto. Uy, qué Porque difícil. nos sentimos como solos, ¿cierto? Como, o Ujú. solos no, hay muchas personas que nos apoyan, que les gusta el trabajo que hacemos, pero en cuanto a todo el tema gubernamental, se siente uno como que, bueno, solo, ¿cierto? Como ¿Qué hay que hacer? desamparado. Entregar la casa, todos, sí, desamparados, sin saber para dónde coger. Es de verdad una noticia súper triste, Tita, porque muchos tenemos mucho cariño hacia la fundación y sabemos cómo funciona. Esperemos que pueda volver a retomar, ¿cierto? Y que se pueda, Sí, digamos, que nacer, renacer con más fuerza, porque sí es una pérdida lamentable, Tita. sí, y así como nosotros, hay muchos compañeros que sabemos que tienen también procesos de muchísimos años, que mantienen con las uñas y con mucho amor sus espacios, sus salas de teatro. Entonces es triste porque, por ejemplo, la mayoría de la sociedad piensa que lo único importante, ¿cierto?, es la medicina, la arquitectura, todas las carreras profesionales que son divinas y que son necesarias, pero el arte alimenta el alma y es de lo que tenemos que ser conscientes. Una comunidad, una ciudad, un país donde no haya valor por la cultura y por el arte es un país vacío. Totalmente de acuerdo contigo, Tita. Bueno, pasemos a esta pregunta
que me llama mucho la atención y es qué rutina para trabajar el cuerpo nos podrías compartir. ¿Cuáles son esos ejercicios previos que se deberían hacer antes de salir a un escenario o antes de crear algo con el tema del arte o antes de escribir, Dit? Bueno, por ejemplo, antes de salir a un escenario de teatro, em, calentamiento articular, ¿sí? Hacer un trabajo un poquito de resistencia como para elevar la temperatura corporal, la circulación y calentamiento de voz. Si es, por ejemplo, para una comparsa, de acuerdo al tamaño del recorrido, si, por ejemplo, si es en zancos, yo soy zanquera también y me encanta hacer desfiles en zancos, pues ya hay que hacer un calentamiento más fuerte, una preparación muscular con los zancos puestos, un trabajo pues previo para que no vaya a ocurrir un calambre estando allá subida en los zancos. Y ya para el momento de escribir, pues ya yo pienso que es algo como más relajado, con mi cafecito, que aquí lo tengo a la mano, una música suave y como dejarse llevar por la inspiración. Es un momento como muy íntimo. Y pues cada persona maneja, ¿cierto?, sus rutinas, pero esas son las que yo practico. Claro que sí, Tita, súper recomendados. Bueno, Tita, esos proyectos y esas metas cumplidas, ¿hasta dónde te ha llevado el arte? ¿Hasta dónde te ha llevado el amor por todo esto? Cuéntanos un poco de esos proyectos. Bueno, pues te cuento que con la fundación hemos logrado ir a China. Pasamos por Canadá, allá estuvimos 2 días y de Canadá nos fuimos para China a un festival. Eso fue en el año 2017. Digamos que es lo más lejos que hemos llegado. Fue una experiencia maravillosa. Yo tenía muchísimo miedo, como un susto, unos nervios, porque en China aman la cultura, respetan el arte, sus tradiciones, son impecables con eso. El gobierno apoya muchísimo todas las artes y sobre todo como mantenerlas en el tiempo, que no muera ninguna tradición. Y yo tenía mucho susto porque ellos son pues lo máximo para mí en ese aspecto. Y llegamos nosotros con nuestra comparsa, con nuestro color, mostrábamos como la biodiversidad en la fauna y flora de nuestra tierra. Y cuando la gente nos empezó a ver, pues eran maravillados, no nos querían dejar mover tomándonos fotos. Fue una experiencia muy hermosa. Y este año íbamos para Estados Unidos al Festival del 20 de julio, la celebración del 20 de julio, pero pues por todo esto quedó aplazado. Esperamos que para el próximo año. Claro que sí, Tita, tú has actuado en muchas series, en varias series, has hecho muchas presentaciones a nivel, digamos que en la ciudad. Cuéntanos un poco de eso también. Sí, mira, pues he actuado en varias series regionales que gracias a Dios ahora eso está tomando como una fuerza y siento que el eje cafetero se está como, pues como convirtiendo en un pequeño Hollywood, porque no solo con las regionales, están viniendo muchos proyectos de seriados nacionales e internacionales. Estábamos hablando para varios proyectos este año, pero pues todo está quieto. Entonces, se ha dado un crecimiento en ese aspecto muy grande y es muy importante pues para toda la zona y para todas las personas que trabajamos en esto. He tenido la oportunidad en la serie Peruco, y ahí estuviste como productora maravillosa. Gracias, bella. Esta serie me encantó porque es de época y a mí todo el arte de la época, los vestuarios, pues eso me fascina. También estuve el año pasado, bueno, ese mismo año de Perú, en el 2018, hicimos una infantil con otra empresa, esa se llamó Eureka. El año pasado participé en La Maravillosa Gente Común, en Hiperconexión Viral, en otra que se llama Volverte a Ver. También participamos en Emma y la Luna, y por ahí pues hay unos proyectos pendientes este año, ya tenemos una manager a nivel nacional, les hemos estado enviando casting y hemos estado pues como hablando para esos proyectos que se van a desarrollar acá en el eje cafetero. Esperemos cuando pase todo esto y se pueda retomar. Claro que sí, Tita, seguramente así será porque eres una actriz demasiado talentosa.
Tita, Muchas gracias. qué significa para ti cultura en casa? Bueno, cultura en casa es como seguir haciendo lo que amamos a pesar de este pequeño encierro en que estamos, convertir la casa en este momento como en nuestro escenario, en nuestro espacio de creación, seguir como soñando y creando a pesar de todo. Súper. ¿Cuáles son esas rutinas de pronto que Tita y su familia siguen ahora en todo este tema de la cuarentena y en la casa? ¿Leen? ¿Qué escriben? ¿Qué haces tú con tu familia en la casa ahora? Bueno, pues hemos estado haciendo con Will y con el niño, pues mi esposo, mi niño con Tonatiuh, en campamento, le decimos, y es que bajamos un colchón al primer piso de la casa y hemos hecho maratones de series, de películas, eso fue como los primeros días, así como que pensamos que eran unas cortas vacaciones. Ya después, sí, cada uno con su rutina, entre todos colaboramos con las labores del hogar, vemos películas juntos, jugamos juegos de mesa, uno, ajedrez, bueno, y varias cositas que tiene el niño por ahí. También he leído muchísimo, estoy leyendo un promedio de un libro por semana, como aprovechando esa quietud y escribiendo de todas las cosas que alcanza uno a escuchar, o a ver en noticias, como que la inspiración empieza a salir. Entonces pues, y ejercicio también, mucho ejercicio, meditación, hemos empezado a meditar y a entrenar aquí en casita, ejercicio juiciositos. Claro que sí, eso es lo importante. Llegamos a una parte de la entrevista, Tita, que me gusta muchísimo, porque esta pregunta definitivamente nos permite aquí en la Casa Pereira conocer mucho más a nuestro personaje invitado, en este caso tú. ¿De dónde nace la inspiración para Tita Ocampo cuando decide pararse en el escenario? ¿Cuál es ese previo antes de, en qué se inspira, en qué piensa? Antes de escribir, antes de crear alguna pieza artística? ¿En qué piensas? ¿En qué te inspiras? Bueno, pues primero digamos que sobre todas las cosas que siempre hago, creo que mi misión, ¿cierto? O así he querido hacerlo como artista, es dejar siempre un mensaje positivo o algo para reflexionar al público. Entonces, digamos que eso es como el primer mandamiento, digamos, o la primera regla para mí. Y ya de acuerdo al público al que vamos dirigido, por ejemplo, si es infantil, por ejemplo, mi hijo ha sido un pilar grandísimo para escribir las obras que hacemos para niños y niñas, porque él es como mi medidor. Si a él le gusta, sé que a los demás niños les va a gustar. Entonces, pues inspirado como en él, en sus vivencias, esto en cuanto a niños. Para adultos me inspiro mucho en la mujer, ¿sí? Basándome en las historias, por ejemplo, que me contaban mis abuelas, lo difícil que les tocó a ellas vivir como esa época de tanto machismo. Entonces también me inspiro mucho como en esas historias y como tratando de resaltar esa triste realidad que les tocó y que aún a muchas mujeres les toca vivir. Así es, Tita. Hay muchos colores siempre relacionados. Cuando uno habla de Tita, yo siempre pienso en muchos colores, en la fundación, ¿cierto? En la fundación hay muchos colores, en tus trajes hay muchos colores, en las Sí. obras que haces siempre son obras muy alegres, siempre hay demasiados colores en eso, ¿cierto? Eso es algo que a ti te caracteriza, es algo que tú le pones como sello personal o es simplemente algo que nace. Me gusta mucho, yo pienso que la realidad, o sea, la vida real, por donde tú mires noticias, periódicos, bueno, en muchas partes, si uno se subió a una buseta cuando podíamos subirnos a buseta, escuchaba uno historias tristes. Entonces pienso que la vida está llena, la vida real, de mucha tristeza también. Entonces, qué rico como que las personas cuando nos vean, al momento de vernos, impactemos por eso, ¿cierto? Primero lo atrapamos con la mirada, con la parte visual, a través de todos esos colores, de los diseños, como de la ternura de los personajes. Y ya después de atraparlos con la parte visual, de captar su atención, entonces ya les podemos llevar ese mensaje
Es como una fórmula que tenemos. Es un sello personal. Sí. Qué chévere. Qué chévere, Tita. Bueno, si yo te pregunto, a pesar de que has estado en un montón de lugares, Bogotá, Neiva, bueno, te ha tocado vivir como en diferentes, Mm. moverte entre diferentes culturas, ¿cierto? ¿Qué significa para ti Pereira? Ay, Pereira para mí es el mejor vividero que existe, es una ciudad maravillosa, pequeña, acogedora, tiene todo lo que necesito. Pereira para mí es como, sí, es la mejor ciudad que existe en el país. Y la recomendaría muchísimo y la he recomendado y de hecho muchas personas se han venido a vivir de Bogotá para acá soñando pues con hacer proyectos en este terruño tan hermoso y los que vienen se quedan súper amañados y no se quieren devolver. Tita, ¿qué lugar así de Pereira es uno de tus favoritos? Me encanta mirar la Plaza de Bolívar, Ok. como ir, comerme un helado, observar las personas que van y se quedan parados, entre ellos charlando, como que ver como esas subculturas, muchos señores mayores que van ya pensionados a pasar su tiempo. Entonces es ver como una mezcla del crecimiento y la evolución de la ciudad, todavía como amarrada o de la mano de esta otra generación, ¿cierto? Como ese empalme generacional. Me gusta ver eso. La Plaza de Bolívar La me Plaza encanta. de Bolívar. Qué chévere, Tita. Tita, cuéntanos de esos proyectos que vienen próximos para ti. ¿Qué se viene para Tita Ocampo ahora? Bueno, pues esperamos con la ayuda de Dios que todo esto pase de la mejor forma, que podamos seguir pues con la sede, porque tenemos muchos proyectos con la escuela de actuación para cine y televisión. Tenemos un grupo que está ya viendo está por ver el último trimestre, un grupo que había empezado nuevo y apenas llevaba un mesecito del Cuéntanos año. un Pues, poquito de eso, Tita, cómo se maneja la escuela de cine y televisión. Si yo quiero estudiar ahí, ¿cómo primero, pues cómo la encuentro y cómo accedo a todo esto? bueno, pues nos encuentran en las redes sociales como Fundación Paradigma, en Facebook, en Instagram o en mis cuentas personales, que es @tita_paradigma. El proceso de la escuela dura un año de estudio. Son 14 horas semanales para adultos, pues yo digo adultos, pero es como desde 14 años en adelante. 14 horas de estudio semanal. Tenemos profesores invitados, maestros que vienen desde Bogotá a darnos talleres específicos, aparte pues ya de los maestros que son de acá de la región. Es un proceso en el cual nos ha ido muy bien. El año pasado el 80% de nuestros estudiantes ganaron casting, entonces eso nos da pues como mucha motivación para seguir con ese proceso, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, los estudiantes están pues muy contentos y también los directores con los que hemos trabajado quedan felices con el trabajo que han desarrollado ellos. Tita, ahora hablábamos al comienzo pues de la lamentable situación de la Fundación Paradigma y pues obviamente abrimos aquí Mm. una invitación, tú también si quieres, es tu espacio para que la gente sea consciente y podamos recibir la ayuda que necesita la Fundación para sostenerse, para mantenerse ahí. Sí, nosotros queremos iniciar una campaña como de amigos de la fundación, las personas que puedan donar algo de dinero, de el monto que quieran y que puedan. Hay un dicho que decía mi abuelita o de los abuelitos que es de granito en granito llena el buche la gallina. Y en este momento necesitamos de verdad porque no hay manera de trabajar y queremos salvar el proceso. Entonces, muchas gracias a los que estén viendo. En nuestras redes sociales nos pueden contactar o a mi teléfono personal, que es 311-333-7838. Listo, súper, Tita, súper, súper, de verdad que Muchas gracias.
muchas personas escuchen este mensaje aquí en la Casa Pereira, y obviamente aquí también en la Casa Pereira estamos para apoyar a la Fundación Paradigma. Hoy fue un placer tenerte en el balcón de la Casa Pereira, Tita. Qué placer compartir contigo este rato, conocer de tu talento, de por todo lo que has hecho aquí en la región. Definitivamente eres un orgullo para la región. Qué bonito todo lo que Tan haces. bello, Y esperemos que se pueda seguir construyendo con la Fundación Paradigma. La Casa tan Pereira, bello, Tita, siempre será tu casa. tan linda. Muchísimas gracias por abrir estos espacios que son muy importantes para nosotros, para visibilizarnos, para contar lo que hacemos, porque ayudan también a entender a muchas personas que el arte es una profesión que requiere tiempo completo, que es algo que las personas necesitan. La humanidad necesita arte porque eso nos vuelve más humanos. Entonces, muchas gracias por estos espacios, muchas gracias por tenerme en cuenta, y qué proyecto tan bonito. Muchos éxitos para ustedes. Tita, antes de volver de irnos ya y despedirnos, vuélvenos a regalar tu celular para esas personas que nos están escuchando y quieren ayudarnos a salvar la Fundación Paradigma. El número es 311-333-7838. Perfecto, a las empresas, a las personas que estén interesadas en ayudar, ya saben, ahí está el número de Tita. Por favor, ayúdennos, es una fundación muy querida y que nos aporta demasiado culturalmente aquí en la ciudad. Vale la pena definitivamente ayudarla. Gracias, entonces, esto fue La Ventana de la Casa Pereira. Esto es La Ventana de la Casa Pereira. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube como La Casa Pereira. Y por favor, entren a www.lacasapereira.com, conozcan mucho más de la Fundación Paradigma, de Tita Ocampo, que es una excelente actriz, un talento de la región, Muchas y gracias. sobre todo de los otros talentos que también hemos tenido invitados aquí en la Casa Pereira. Esto fue La Casa Pereira con Tita Ocampo. Nos vemos en una próxima. Chao, Tita. Chao, gracias.